Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión vuelvo con la parte 2 de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, en donde en el video pasado hablé sobre las generalidades, sus causas, la fisiopatología, sus tres fases, el cuadro clínico y el diagnóstico, y los criterios de Berlin para un diagnóstico exacto. Pero en esta ocasión voy a hablar sobre el tratamiento, sobre el manejo inicial que se le debe dar al paciente y la ventilación mecánica. Pues bien, comenzando con el manejo inicial, pues normalmente o la mayoría de los pacientes con SIRS se encuentran en cuidados intensivos. Entonces pues se le tiene que dar una correcta nutrición, una profilaxis contra úlceras porque pues van a estar acostados casi todo el día, si no es que todo el día. Hay que prevenir prevención de infecciones intrahospitalarias, no queremos otra complicación y pues tratar la causa desencadenante, esto es muy importante. Y si vieron el video pasado donde hablaba sobre las causas del SIRS, pues mencionaba que había causas como pancreatitis aguda, uremia, broncoaspiración, neumonías, etc. Entonces lo primordial es tratar la causa desencadenante para que pues para evitar la lesión y que obviamente progrese este síndrome. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la ventilación mecánica? Pues bien, para esto hay que prevenir dos cosas muy importantes, tanto la lesión pulmonar inducida por el ventilador y el colapso alveolar. Si prevenimos estas dos, podemos dar una correcta oxigenación al paciente. Pues bien, vamos a empezar por la de lesión pulmonar, por prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador. ¿Cómo es que se da esto? Pues bien, para empezar, el pulmón puede recibir cierta cantidad de aire, pero no en exceso. O sea, si comparamos un pulmón sano con un pulmón con SIRS, pues bien, en el pulmón sano podemos dar un volumen tidal de 8 a 10 mililitros por kilogramo de peso, como lo podemos ver acá, pero porque está sano. Si le ponemos, por ejemplo, 8 mililitros por kilogramo, pues lo va a recibir bien. Pero ¿qué es lo que pasa con el pulmón con SIRS? Si vieron el video pasado, yo mencionaba que había edema, que habían células, que había todo colapso, todo esto. Entonces va a disminuir la capacidad del pulmón para poder ser insuflado. Entonces, ¿qué pasaría si le ponemos 8 mililitros de volumen tidal por kilogramo? Pues no va a explotar obviamente, pero pues vamos a agravar la lesión, vamos a provocar más lesión todavía. Entonces hay que cuidar esto. Hay que imaginarnos como dos globos, un globo vacío, solo lleno con aire, y otro globo lleno con agua. ¿A cuál le va a caber más aire? Pues obviamente el que está vacío, porque no está ocupado por nada más. En cambio al globo con agua, pues no le podemos poner la misma cantidad de aire que al globo vacío, sin nada. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a usar? En el pulmón con SIRS se usa lo que es la ventilación mecánica protectora, en donde pues obviamente vamos a encontrar un menor espacio en el pulmón por lo mismo del edema. Entonces se va a usar un volumen tidal bajo, que es de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, en donde se inicia principalmente con 6. Entonces, poniendo un ejemplo, en un paciente con pulmón sano, pues que pesa con 55 kilogramos, usamos un volumen tidal normal porque pues está sano, ¿no? Entonces multiplicamos 55 por 10 y nos va a dar 550 mililitros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pulmón con SIRS? Pues bien, vamos a usar la ventilación mecánica protectora, en donde vamos a usar 6 mililitros. Entonces, un paciente con 55 kilogramos, el mismo peso que el paciente normal, lo multiplicamos por 6 y vamos a ver que vamos a dar 330 mililitros. Si cambia, ¿no? No es lo mismo dar 330 a 550. Entonces, por eso se usa la ventilación mecánica protectora. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente es crónico o cuando este síndrome se cronifica y el paciente engorda? Pues bien, encontramos que este paciente, al inicio de que se le diagnosticó SIRS, en el primer mes pesaba 40 kilogramos, en el segundo mes pesaba 50 kilogramos y así hasta 80 kilogramos. Obviamente eso es mucho para un mes, pero pues es un ejemplo, nada más para que me entiendan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si se dan cuenta, los pulmones siguen iguales, no crecieron. Lo que creció fue el porcentaje de grasa corporal en el paciente. Entonces, no va a ser, obviamente no vamos a poder dar un volumen tidal bajo
de 240 mililitros al paciente en el mes 1 que al paciente en el mes 3, 4, 5, en el mes 5, que ya pesa 80 kilogramos, porque va a ser de 480 mililitros, pero el pulmón no creció, entonces obviamente no podemos dar lo mismo. Imagínense, para este paciente al inicio sí fue normal, sí está bien dar 240, ¿no? Pero ya cuando pesa 80 kilogramos el pulmón no creció, sigue estando igual, entonces no se le podría dar o no se le debería de dar 480 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para esta situación? Pues lo que hay que conseguir es el peso predicho. Es básicamente usar lo mismo, o sea, lo del volumen tidal bajo, que es 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, pero esta vez predicho, no el peso normal, sino el peso predicho. Y bueno, ¿qué es esto o cómo se consigue esto? Pues con esta tablita. En hombres, pues se usa la fórmula de altura en centímetros menos 152.4, esto por 0.91 más 50. Y en mujeres, pues la altura en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45.5. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde encontramos una mujer con un peso de 80 kilogramos y una altura de 158 centímetros. Es un ejemplo. Y pues bien, usamos obviamente la fórmula para las mujeres. Entonces, en general nos va a dar un peso predicho de 50.5 kilogramos de peso predicho. Ahora bien, ahora sí ya vamos a agarrar el volumen tidal bajo de 4 a 6. Entonces, si usamos 6 mililitros de kilogramo por 50.5 kilogramos, que fue el peso predicho, nos va a dar 303 mililitros para dar al paciente. Entonces, y no solo para pacientes que hayan cronificado y que hayan incrementado mucho de peso, sino que este cálculo del peso predicho es de mayor especificidad o es más exacto para el tratamiento o el manejo de ventilación en el paciente y así evitar una lesión pulmonar mediada por el ventilador. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la prevención del colapso alveolar? Recordemos que en el CIRS pues hay un colapso alveolar, hay inundados, pues hay un edema pulmonar y un fallo del surfactante. Entonces esto va a provocar una baja distensibilidad. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que a la hora de expirar, o sea, de sacar el aire, va a haber un mayor riesgo de colapso alveolar. Entonces, ¿para qué hay que prevenir el colapso alveolar? Pues bien, recordemos, me voy a regresar tantito. Hay que prevenir estas dos cosas, tanto la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que ya lo vimos con el peso predicho y todo eso, el volumen tidal bajo, y un colapso alveolar, porque de nada sirve que le pongamos oxígeno si por ejemplo se colapsa el alveolo, no va a haber un correcto intercambio de gases. Entonces hay que prevenir este colapso alveolar. Y imagínense como un globo, que inflamos un globo, pero lo soltamos y se pone chico, ¿no? Se colapsa, se queda sin aire. Hay que evitar esto, hay que provocar, con evitar el colapso alveolar, que el globo quede un poquito inflado, o sea, quede abierto. ¿Para qué? Para que a la hora de meter oxígeno funcione y pueda haber un correcto intercambio de oxígeno, de gases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la prevención del colapso alveolar vamos a usar la PIP, o que es lo mismo que la presión positiva al final de la expiración. Va a ser esa presión que evita que el alveolo colapse y quede un poquito abierto. ¿Para qué? Para una correcta oxigenación. Pues obviamente, como dice aquí, la función de la PIP pues es mantener abiertos a los alveolos. Y pues esto va a provocar un aumento en el número de alveolos disponibles para el intercambio de gases. Ahora bien, vamos a usar tanto la FiO2 como la PIP para solucionar esto. Antes de explicar esta tablita, pues me vengo acá, en donde pues encontramos al monitor. Pues aquí es en donde va a estar conectado el paciente y donde vamos a poder ver algunos signos. Aquí podemos, en este monitor podemos ver como tal la PIB, podemos ver su peso y todo. O sea, aquí vamos a poder manejar todo esto. Ok, si quiero una FiO2 de 0.2, aquí lo pongo. Si quiero una PIB de 5, aquí lo pongo. Entonces, para esto sirve este monitor. Entonces, ahora sí, volviendo a mi tablita, pues bien, ¿cómo vamos a prevenir este colapso alveolar? Pues bien, para empezar hay que entender que nuestra meta de oxigenación para estos pacientes
porque pues como sabemos pues van a estar algo graves, ¿no? Entonces para estos pacientes son valores buenos o aceptables una presión arterial de 55 a 80 milímetros de mercurio o una saturación de 88 a 95%. Obviamente si es más, muchísimo que mejor, pero con tener estos valores o estas metas pues está bien. Entonces, ¿cómo iniciar? Pues bien, en varios artículos se menciona que hay que empezar con una FiO2 de 1, que esto está en porcentaje, o sea, FiO2 de 0.3 es igual al 30%, de 5, 50%, etc. Entonces, iniciar con una FiO2 de 1, o que es igual al 100%, y una PIB de 5, que sería la menor, para ver cómo va evolucionando el paciente. Si vemos que ya llegamos a una saturación de 90%, ok, vamos bien. Entonces, o sea, para esto es lo que sirve. Ahora, si vemos que nada más no, que el paciente sigue empeorando o sigue mal, pues podemos aumentar a 7, por ejemplo, o a 8, o a 9 y así. Ahora bien, en esta tabla se mencionan valores muy altos como una PIB de 18 a 24, pero normalmente no se manejan valores tan altos porque tampoco queremos que el alveolo quede abierto así para siempre o quede todo tenso, ¿no? Sino que queremos es similar lo más fisiológicamente normal posible al funcionamiento de un alveolo normal, sano. Entonces, para eso es la PIB. Y bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con el peso? Pues en algunos artículos se menciona que, por ejemplo, para los pacientes que tengan un IMC menor a 30, pues se podría iniciar con un PIB de 5. Pero para los pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 40, pues se podría iniciar con un PIB de 8. Y si es mayor a 40, pues se podría iniciar con una PIB de 10. Entonces, es así como podríamos con esta presión positiva al final de la aspiración evitar el colapso alveolar. Entonces, si ya prevenimos el colapso alveolar y ya revisamos bien cuánta ventilación le vamos a dar al paciente para evitar una lesión, pues ahora sí ya podemos dar una correcta oxigenación y podríamos darle un mejor manejo a nuestro paciente y que se pueda recuperar. Entonces, esto sería como tal todo del tratamiento y estas son las referencias que utilicé y pues espero que les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse para nuevos videos y gracias.